Hola chicos de IGCDP y en general a todos los que estén viendo este video. Entonces vamos a ver súper rápido un poquito de cómo manejar todo el tema de las relaciones de gobierno para IGCDP específicamente. Todo hace parte de PR Driven Exchanges. Entonces vamos a dar inicio. La idea de este video es ver lo siguiente. Entonces tenemos todo el entendimiento de qué es PR, algo súper básico para partir de ahí hacia allá un enfoque más específico en cuanto a government. PR para government o todo este relacionamiento con gobierno que les mencionaba. Vamos a hacer una reflexión y pues cuando vean este video quiero que la hagan conmigo. ¿Estamos haciendo PR? Sí, no, y el por qué. Luego, cómo vamos a obtener las reuniones con gobierno o como esas citas para poder pues presentar nuestras propuestas, en fin. Luego vamos a ver toda la parte de los convenios y finalmente algunos tips súper cortos para administrar y llevar a feliz término todas estas relaciones con gobierno. Entonces, la pregunta es primero, ¿cómo entendemos PR y qué significa PR? Entonces, en todo este entendimiento de lo que es PR, vamos a hablar de que PR representa posicionamiento, ¿sí? Esa es como su principal función. Cuando les pregunten, pues, ¿de qué se encarga PR? No, pues PR hace posicionamiento a través de estas tres actividades principales. En primer lugar está el tema de eventos, en segundo lugar está el tema de partnerships y en tercer lugar está el tema de media o medios de comunicación. Entonces, en la parte de eventos tenemos eventos realizados por nosotros, eventos a los que nos invitan, eventos en donde hacemos networking, en donde muchas veces tenemos ponencias y en partnerships ya hablamos sobre in-kind, o sea, tipos de alianzas y cómo ellos nos pueden, por ejemplo, dar patrocinios o algo a través de esta parte de in-kind. Y los proyectos que pues vamos a ver que es como la parte más importante, porque digamos que cuando buscamos hacer esas alianzas o firmar esas partnerships, pues lo que buscamos es generar más proyectos para nosotros generar más intercambios. Y los medios que ubicamos en todo el tema de publicaciones, las pautas o cuando pagamos publicidad, que no lo hacemos, pero eso es al parte de PR, la parte de la crisis lo vemos sobre todo con el tema de la imagen. En realidad en AICE casi no sufrimos de esa parte, perdón, pero pues es algo que PR debe manejar. Por ejemplo, cuando hay malentendidos o cuando nos publican información que no es correcta, en fin. Y toda la parte de awards es cómo reconocen nuestro trabajo, que es algo que en realidad este año apenas está explorando fuertemente. Y todas estas actividades finalmente, o sea, todo este posicionamiento que les mencionaba antes es para generar leads, ¿sí? Es decir, si un VPPR o un PR Manager no genera leads, pues no está cumpliendo con su función o finalmente no está haciendo lo que debe hacer. ¿Por qué? Porque los leads son lo que se va a traducir en intercambios y finalmente eso es lo que debe hacer PR, es impulsar los intercambios de sus actividades como área de soporte. Entonces, ya cuando hablamos de PR para manejar todo el relacionamiento con gobierno, entonces primero, ¿de qué hablamos entonces? Hablamos de partnerships principalmente o de alianzas. Esto incluye lo que les mencionaba, principalmente proyectos, patrocinios o, por ejemplo, todo el tema de in-kind es cuando nos dan en especie cosas. Entonces nos dan, por ejemplo, no, pues yo tengo una fundación y yo les voy a dar hospedaje, pero no les doy transporte, ¿sí? Todo eso es de parte de esos convenios que hacemos. Y finalmente, para que estas partnerships con gobierno pasen, porque no sabemos que no es tan fácil como suena, necesitamos hacer lo siguiente. Primero, participar. ¿Por qué participar? Porque ellos nos tienen que tener en el mapa. Y algo que tiene ese que en este momento que es un gran problema es ese posicionamiento a nivel del sector de las asociaciones civiles en nuestras diferentes ciudades y con el gobierno. Porque es como que todavía se preguntan ¿qué es AESEC? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? No entienden eso y si ellos no lo tienen claro y si no nos ven como una voz activa de jóvenes, pues jamás nos van a invitar a cómo hacer la parte de los proyectos. Entonces, por eso participar es muy importante. Proponer, bueno, en la parte de participar
muchas veces vemos eventos que, bueno, pero pues ese evento, ¿qué onda con él? Ese evento, aunque no puede no tratarse directamente, no sé, de intercambios, movilidad, voluntariado, pero sí, por ejemplo, de la legislación, del presupuesto participativo, de cualquiera de esos términos que lleva el gobierno con la comunidad, son lugares o son oportunidades para nosotros presentarnos y debemos estar ahí. ¿Qué pasa? En este momento no estamos yendo a eso. Apenas estamos empezando, pero pues para eso tenemos como todo el talento, la capacidad operativa para hacerlo y es algo que quiero como dejar claro acá como wake up en esta presentación. Luego la segunda parte es el tema de propose y es proponer. Ok, ya nos conocen o más o menos nos identifican y usamos el tipo de reuniones para nosotros poder darnos a conocer. Pero, ¿cuál es nuestra propuesta de valor? O sea, ¿qué es lo que nosotros le podemos ofrecer al gobierno? Ellos tampoco lo saben y no podemos pretender que lo adivinen. Entonces, nuestro rol también consiste en esa enviar propuestas, contarles cómo nosotros podemos trabajar en conjunto. No, pues es que queremos hacer un taller sobre esto, sobre sexualidad o sobre salud o sobre el medio ambiente para concientizar a los jóvenes de la comunidad o de la delegación o en los casos fuera de DF del municipio. Y finalmente, stay close. ¿Por qué esto es importante? Porque pues tan sencillo como que si ellos nos tienen en su mente, si participamos en sus eventos, si les proponemos cosas, vamos a estar cerca de ellos y ellos nos van a identificar como una mano derecha para implementar su presupuesto, teniendo un impacto positivo en su comunidad. Stay close también se trata de que lo que hagamos pues que impacte sus problemáticas, por ejemplo, que ellos están teniendo o que tenga algún tipo de relacionamiento con el plan que ellos están trazando, digamos, en los próximos 4 años, ¿sí? Ese stay close es muy PR en el sentido en que es estar ahí, ir a sus eventos, presentarnos, darles tarjetas, enviarles propuestas, tocarles las puertas cuantas veces sea necesario para que nos tengan como en su mente. Entonces, teniendo eso en cuenta, es tiempo para reflexionar. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes están conscientes de cuáles son los contactos del gobierno en su ciudad? Es decir, por ejemplo, ¿cuál es el contacto para el Instituto de la Juventud en su ciudad o, bueno, sí, como en su comunidad? O, por ejemplo, si hay alcaldes, o, por ejemplo, quién es como el jefe de la delegación, o, por ejemplo, cuando ya se trata fuera de, como hablábamos de los municipios, ¿cuál es la estructura que hay ahí? ¿Quién es ese contacto que nos puede dar la entrada con un proyecto? ¿Estamos conscientes de esto? La segunda pregunta que les haría es, ¿estamos atendiendo a los eventos relevantes? Quiero contarles como un ejemplo súper corto. En esta semana pasada tuve una reunión en la Secretaría de Relaciones Exteriores con quien el año pasado teníamos muy mala relación porque recibimos una carta de su parte en donde nos indicaban que no estábamos llevando de manera adecuada toda la parte de migración. Fui al evento y nos dijeron, pero ¿por qué no habían venido? Hace mucho que faltaba y así que en este tipo de eventos. El evento trataba sobre toda la parte de migración y el proceso y algunas problemáticas y la embajada estuvo allá. Y entonces yo les hice la pregunta sobre, por ejemplo, India, China y bueno, otros aspectos que se nos dificulta un poco hacer, por ejemplo, el término de match por ese relacionamiento con las entidades oficiales de migración. Entonces, el estar en ese evento me permitió conocer al director del Indesol, me permitió conocer a la embajadora, que la embajadora nos tuviera en mente y cuando yo le pregunté eso me dijo, ay, claro, ya mismo le digo a un colega de ella que estaba a su izquierda, le digo a esta persona para que los tengan en cuenta en el próximo proyecto que va a ser de voz de los jóvenes para escucharlo, y entonces dices, ok, pues el evento no es lo más divertido del mundo, pero me permitió que me reconocieran. Asimismo pudimos concertar una cita para la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces finalmente nos debemos preguntar, ¿estamos atendiendo a los eventos correctos? Hay muchos en esta época, por ejemplo, tipo octubre, noviembre y finalmente diciembre, hay diferentes reuniones con las comunidades para hablar sobre el presupuesto participativo. Y
La otra pregunta es si estamos siendo conscientes de en qué está invirtiendo el gobierno, cuáles son sus intereses, sus ramas. Por ejemplo, como en AISA que tenemos también los drivers, cuando nos presentamos nuestra aplicación, el gobierno también se enfoca a diferentes cosas. Si es turismo, si es cultura, si son los jóvenes. Entonces, a partir de eso, construir nosotros los proyectos y las propuestas, porque no podemos pretender que nos hagan un proyecto de environment si su foco está en la salud de los jóvenes y, por ejemplo, la obesidad o la salud sexual y reproductiva y los derechos de la mujer, el empoderamiento, ¿sí? No tiene ningún sentido. Es como dar una propuesta a un mercado donde no hay la demanda de esa propuesta y pues es mucho más difícil posicionarla. No digo que sea imposible, pero va a ser más complicado. Entonces, si ustedes están haciendo eso, si ustedes están yendo a los eventos que son relevantes, si ustedes están siendo conscientes de, ok, bueno, tengo una base de datos de gobierno por lo menos, no tengo todos los contactos, pero por lo menos las entidades a las que yo quiero llegar y tengo identificado con qué proyectos quiero llegar porque es en lo que ellos están invirtiendo, entonces déjenme decirles que están haciendo un PR adecuado, ¿sí? Esta frase quise traerla porque me parece muy interesante y es Stop Selling, Start Helping, y es cómo dejamos de vender por vender, porque nosotros, sobre todo en IGCDP, no estamos vendiendo un proyecto X, sino que estamos vendiendo una propuesta de valor, una idea, y finalmente estamos ofreciendo nuestra ayuda para transformar nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro país, ¿sí? Un ISEC for Mexico. Entonces, hay que dejar de pensar que estamos, ay, si voy a ir a venderle al gobierno, no, es como juntos llegamos a ese plan que ellos quieren llegar. Ah, no, pues que, no sé, tal porcentaje de jóvenes o, por ejemplo, disminuir en cierto porcentaje la tasa de embarazos no deseados. Ok, ¿cómo ISEC está ayudando a eso o cómo puede ayudar? Y es lo que voy a poner en la propuesta. Ok, ya entrando en un tema más específico es cómo podemos obtener esa reunión o esa junta con gobierno. Entonces, acá tengo un flow o un proceso que es el que yo considero. Sin embargo, antes de presentarlo es importante aclarar que no es un must. Es decir, son sugerencias de cómo se debe llevar a cabo ese relacionamiento, más sin embargo depende mucho de la personalidad de quien esté llevando la relación, de la personalidad que esté llevando la relación por parte del gobierno, de la oportunidad, del momento en que le hablen a esa persona o en que se acerquen, del tono en el mail, si es que le escriben un correo electrónico, en fin. Entonces, ¿cómo solicitar esta como reunión? Pues primero hay que entender el foco o los objetivos que este gobierno tiene en este momento o esa entidad tiene en ese momento. Luego hay que identificar, ok, el gobierno, pues por ejemplo, Cedesol tiene una estructura gigante, pero ¿cómo dentro de Cedesol yo puedo entender qué área específicamente es a la que yo me debo acercar o si varias me sirven también para identificarlo y cuál es la estrategia que estaría más alineada a ese área? No, pues si se trata de el Instituto para la Mujer, obviamente le voy a ofrecer algo, por ejemplo, un proyecto de educación sexual y de todo lo de For Mexico Health, ¿sí? Luego tenemos ya crear esa propuesta de valor y es cómo juntos, ojo, no es ahí ese solo llegando y que el gobierno le ayude, sino cómo juntos llegamos a ese objetivo a través de la estrategia que nosotros vamos a proponer. Ahí es muy importante identificar cómo vamos a medir el impacto. Entonces, no, pues bueno, vamos a tener 10 voluntarios. La idea es que sean financiados por el gobierno, pero ahí se va a proporcionar, no sé, supongamos el IPS o va a proporcionar toda la asesoría para esas personas y además va a proporcionar un pequeño taller cuando ellos llegan para alinear expectativas. AESEC pone su talento, no es solamente nosotros pidiendo un favor, sino que AESEC pone su talento, pone su conocimiento en hacer proyectos. También hay que demostrarles a ellos con números. Entonces, por ejemplo, vamos a traer 10 personas y cada una de esas personas va a tener 10 jóvenes en su grupo. En total vamos a tener a 100 personas impactadas directamente, más un impacto indirecto que no podríamos calcular, pero que sin embargo puede considerarse relevante en el proyecto, ¿sí? Luego
Vamos a contactar al decision maker. ¿Por qué? Porque está muy cool ir, no sé, con quien no es el jefe, pero finalmente eso se va a escalar al jefe. Entonces, si nosotros tenemos la oportunidad de hablar con quien está a cargo de tomar las decisiones, va a ser mucho más efectiva la reunión, porque finalmente la persona, nosotros con nuestro lenguaje, con nuestro speech, con nuestra manera en que estamos vendiendo toda esta idea y todo este value proposition, pues va a ser más efectivo, va a tener unos resultados más rápidos dentro de lo posible. Y finalmente le voy a decir, mire señor, tengo este proyecto para usted, yo quiero que me regale 20 minutos en una cita, o bien sea también puede ser a través de una llamada telefónica, aunque con gobierno no se ve muy profesional, pero estamos abiertos, en donde yo le pueda contar ese value proposition. Luego ya nos vamos a sentar con la persona, le contamos qué es la propuesta, ahí sí juega mucho en cómo se lo contamos, y lo vamos a ver en los tips más adelante que les quiero compartir, y es cómo las dos entidades van a ser reconocidas por este gran proyecto, por impactar a los jóvenes en México, por un montón de cosas que para ellos representan valor agregado, que precisamente no son nuestro interés. Es decir, nosotros no hacemos esto por reconocimiento, pero muchas veces, y puede ser triste, puede ser, pero a ellos sí les interesa hacer todo el showcasing de lo que hacen. ¿Por qué? Porque ellos deben rendir cuentas a la comunidad y rendir cuentas pues como tal en su entidad. Entonces, como nosotros dentro de esa propuesta incluimos la manera de hacer eso. Por ejemplo, tenemos un equipo fuerte de video, ¿cómo podemos regalarles un video? En fin. Luego, ok, ya nos sentamos, enviamos la propuesta, en fin, todo está clarísimo. Ahora, ¿cómo le vamos a dar el tracking suficiente para que sea una realidad o se convierta en una realidad? Y pongo push, 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 porque con gobierno todo es más lento, ¿sí? También es otra cosa que hay que entender. Pero no significa que por eso nosotros debamos ser lentos. Como nosotros somos los interesados en que esto en verdad pase, debemos ser súper movidos. Mandarles lo que haya que mandarles, cuántas veces haya que mandarles, contactar a las personas que haya que contactar, cuántas veces haya que contactarlas, ¿sí? Finalmente, hacer que pase. Ya es la firma del convenio, que es el siguiente paso. Y es, les pongo, hay que estar listos a alinear nuestra propuesta. ¿Por qué? No, pues mira, es que yo no puedo traer 10 porque es muy costoso para mí, pero podríamos integrar ese proyecto dentro de otro que ya está listo para poder traer las 10 personas directamente, pero la temática del proyecto cambiaría o el nombre del proyecto cambiaría. Son detalles que debemos estar dispuestos a negociar sin perder nuestra esencia, obviamente que sea en pro de México o de la comunidad, pero debemos estar listos a ese cambio, o sea, como abiertos a que las cosas luego de esta reunión pueden cambiar. Ok, ya luego entramos, entonces listo, ya estaba súper claro, la persona dijo vamos con el acuerdo y entonces vamos con el acuerdo. Entonces, primero, pues obviamente solicitamos los documentos legales, como el RFC, el acta constitutiva, el ID o en fin, los diferentes términos legales, tanto que ellos nos piden muchas veces, tanto como nosotros los pedimos. Vamos a usar el template que está en bit.ly/is/legal. Hay una carpeta específica para IGCP. Entonces ahí es súper importante pues que conozca muy bien la que está actualizada, que ya Mariana se las ha compartido. Muchas veces me preguntan, bueno, pero es que si ellos ponen el convenio, o sea, la estructura, pues no podemos firmarlo. Claro que sí, pero requiere mucha atención para identificar pues que no estemos prometiendo o comprometiéndonos con algo que no podemos manejar, así como que ellos se están comprometiendo con todo lo que estaba pactado en un principio pues en la reunión. Luego en ese convenio, bueno, hay que revisar que sí esté la propuesta y asimismo que estén las responsabilidades y cómo va a ser el relacionamiento entre ambas partes. Finalmente hay que revisar pues obviamente los datos, tanto de ellos como nuestras, las palabras y leer cuidadosamente. Luego lo envían al EMSI para que sea revisado, para que
lo puedan firmar los representantes legales. Y finalmente vamos a contactar a la organización, vamos a hacer la cita y vamos a hacer que pase. Hay que estar conscientes de lo que prometemos, como les decía, para que no prometamos algo que vaya más allá de nuestro alcance o se salga, porque si no alineamos expectativas desde un principio, no vamos a brindar un buen servicing por un lado, nuestra imagen va a quedar pésima y la verdad es que con gobierno esto es muy delicado porque nos puede costar nuestra sostenibilidad a través de los años, porque pues finalmente ellos son quienes tienen el poder, quienes tienen el presupuesto, quienes tienen mejor relacionamiento por su rol. Entonces, algunas reglas y recomendaciones para los acuerdos, es muy probable que ya lo hayan escuchado o conocido, pero para que esté súper claro. Nunca debe decir contrato o salario o remuneración o ganancia o servicio. Esto porque obviamente no somos una organización con fines de lucro. Siempre debemos revisar la fecha que está al final, porque muchas veces firmamos y es como que, bueno, dice 16 de julio, que es la fecha del convenio, o del machote, perdón, o del template. Y siempre pues habría que generar 3 copias, tanto para el MC, para ustedes que serían el LC y para el partner o en este caso la entidad gubernamental. Súper importante, ¿quiénes pueden firmar convenios? Pilar, que es la MCVP Finanzas, y Alonso, que es el presidente. Para datos generales y que lo tengan en cuenta, entonces, ¿cómo se revisan los convenios? La parte de universidades, todo lo revisa Daniel. La parte de alianzas, ya que no son de proyectos específicos de intercambios, sino que son de colaboración, los reviso yo. Y pues ya Mariana se encargará de las de IGCDP, de IJP Cristina respectivamente. Y para otros temas pues es Pilar. Finalmente nosotros, o sea, le damos una revisión en primer lugar y ya luego el representante legal le da como una segunda revisión. Sobre el proceso para los acuerdos, entonces hay un booklet de cómo se deben diligenciar y pues de toda la información que tengan, que acá está el link. También está el formulario para solicitar una revisión, que es a través de Podio. El espacio de almacenamiento de convenios, esto para cuando ya esté firmado y listo, la idea es que lo escaneen y lo incluyan en esta parte. Y luego está el tema de documentos legales y machotes, que es el que ya les había mencionado, bit.ly, guión bajo legal. Entonces, para concluir, algunos tips para manejar este relacionamiento es, primero, cada momento es una oportunidad para crear una conexión y es, ok, estamos en un evento, ¿cómo podemos conectar con el director que está sentado en la mesa o en el panel de discusión? Luego es mostrar nuestro value proposition, como siempre, y que no es un favor. O sea, el hecho de que ellos participen es para construir valor juntos, no es un favor. Además, debemos mostrarles por qué ellos deberían estar interesados en esto, por qué ellos deberían estar participando con nosotros. Podemos acá también incluir, por ejemplo, good case practices. Por ejemplo, tenemos aquí en México el tema del INJUVE y Ciudadanos del Pacífico, que ya tenemos la segunda versión realizada el pasado verano, y por ejemplo el convenio que tiene Colombia con su gobierno, en donde también hay good case practice. Entonces los dos intereses se alinean y se lleva a cabo un proyecto exitoso. Estén conscientes de lo que prometen. En verdad esto es muy delicado porque pues hay que tener en cuenta que si sean perfiles un proyecto que sea machable, que no estemos prometiendo algo que haga no ser sostenible el proyecto en cuanto a finanzas, en cuanto a cómo hacer el delivery, en cuanto a que si prometemos que los vamos a recoger en el aeropuerto es porque sabemos y tenemos claro cómo los vamos a recoger o quién los va a recoger, especificar todo esto muy bien. Finalmente es construir un proyecto y ofrecer un proyecto. No estamos comprando intercambios, y a esto a qué me refiero es
No es que simplemente AIESEC van a invertir para que AIESEC invierte y el gobierno invierte y los números pasan y todo súper cool, ¿no? Sino cómo logramos hacer que que el programa sea sostenible. Porque si se tratara de comprar intercambios, pues simplemente le metíamos todo nuestro dinero a publicitar para las ONGs y que ellas nos compren y ya, ¿sí? Pero pues de eso no se trata. La idea es buscar una colaboración y construir juntos un proyecto de valor. Por otra parte, nosotros somos los interesados en que los proyectos pasen y en que esas relaciones pasen, entonces debemos presionar y darle seguimiento. La clave de un buen PR es ese follow-up o ese seguimiento a las relaciones, porque si eso no pasa, entonces nunca ellos van a sentir que nos interesa, por un lado, y lo segundo, ellos tienen muchas otras cosas, ¿sí? Pero lo que nos interesa, a quienes les interesa que ellos tengan claro esto, es a nosotros. Entonces, por eso debemos demostrarnos interesados y ser súper proactivos. Y finalmente, no estén como temerosos del cambio, no tengan miedo del cambio en cuanto a, bueno, presenté algo, pero debo cambiarlo. O, por ejemplo, en cuanto al cambio, por hacer o implementar o pensar en proyectos que se puedan hacer desde otro punto de vista. Convérsenlo con Mariana, obviamente siempre, pero estoy segura que no estamos cerrados a nuevas perspectivas, a nuevas ideas de proyectos, a cómo se pueden llevar a cabo las cosas. No tengan temor de eso. Finalmente, mi mensaje es: you don't close a sale, you open a relationship if you want to build long-term successful enterprise. Es una frase que tiene mucho sentido y es muy cierta porque finalmente era lo que les decía. Somos creadores de conexiones, abrimos conexiones y al mismo tiempo construimos relaciones. No solo se trata de un proyecto, sino de cómo nos relacionamos. Y si nosotros logramos esa parte bien de crear esa relación y de fortalecerla, estoy segura que hacer un real race del proyecto no va a ser difícil. Pero en cambio, si solo es como, bueno, ya firmamos y ya, pues toma tus trainees y mira cómo haces, puede ser muy fácil para nosotros porque, claro, nos podemos ir a disfrutar de nuestras vacaciones, pero pues no perderíamos el sentido del por qué estamos aquí. Entonces, si tienen alguna inquietud o dudas, pueden contactarme. Aquí están mis datos, así como los datos de Denise, que es mi MCB Government para la parte de PR. Ambos podemos darle asesoría sobre, bueno, contarles de pronto qué estamos haciendo, contarles casos que hemos visto, que hemos tenido y pues ayudarles en las dudas que tengan, que si no lo sabemos, pues buscaremos información de cómo podemos informarnos más al respecto. Así que muchas gracias por su atención y quedo atenta. Hasta luego.